Buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a iniciar con la primera mesa de diálogo de hoy, que se titula Periodismo científico, retos y oportunidades por venir. Nos acompañan en la mesa Ricardo Cerón Plata del Cinvestav, Rafael Guadarrama de 11 TV, Isaac Torres del periódico La Crónica de Hoy y Arturo Barba, que es miembro de la Secretaría de Comunicación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Muchas gracias, bienvenidos y les cedo la palabra a Ricardo Cerón como moderador. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Daremos inicio a la primera mesa de diálogo de este quinto seminario de Periodismo Iberoamericano de Ciencia. Y es un poco la continuación de lo que se ha venido charlando, sobre todo en el día de ayer, en las diferentes conferencias que se dieron. Creo que varios de los puntos que ahí se vertieron van a poder prolongarse y reflexionarse un poco más en esta primera mesa de diálogo. Temas como los problemas que actualmente aquejan al periodismo de ciencia, como son OCRs de espacios, el poco conocimiento que haya por parte de editores o encargados de las secciones donde se escribe de ciencia, áreas de comunicación social en las diferentes dependencias donde no responden al 100% a una agenda periodística, las múltiples fuentes que tiene que cubrir un periodista de ciencia y así como el poco tiempo del que disponen en muchas ocasiones para poder realizar su trabajo. El día de ayer también nos encontramos algunas alternativas, como es en el caso de contar historias, una propuesta que nos daban ayer Iván Carrillo y que acompañada de algunas otras alternativas, como utilizar estos medios digitales actualmente disponibles, estas herramientas, así como el asociarse y crear colaboraciones entre los mismos periodistas de ciencia, del cual se hablaba en las mesas de la tarde. Sin más preámbulo, haré la presentación de cada uno de los integrantes de esta mesa, que para muchos de nosotros no necesitarían presentación como tal. Son periodistas muy reconocidos que han marcado cierta escuela dentro de los medios de comunicación, pero que por cuestiones de protocolo lo haré. Lo haré en el sentido de cómo van a hacer uso de la palabra. En primer lugar tenemos a Arturo Barba Navarrete. Él es periodista desde hace más de 25 años, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y con el doctorado en el Cinvestav, un doctorado transdisciplinario de ciencia. Él ha sido colaborador de diversos medios, actualmente en MBS Radio, y también ha colaborado en algunos medios incluso internacionales como El País, como Discovery Channel. Ha sido responsable de secciones de ciencia en Reforma o áreas de comunicación en la Academia Mexicana de Ciencias. Posterior a Arturo Barba, tendremos la participación de Isaac Torres, quien se ha desempeñado desde hace ya varios años como periodista y coeditor de ciencia en la sección Academia del periódico La Crónica de Hoy. Él ha colaborado en diversos medios de comunicación también, importantes revistas como Ves, Avance y Perspectiva y algunas otras de carácter científico y tecnológico. Ha sido también colaborador de suplementos especiales como Investigación y Desarrollo y bueno, tiene en su haber diversos premios, reconocimientos y ha participado en innumerables foros como el que hoy nos ocupan. La tercera participación será la de Rafael Guadarrama, quien lleva más de 15 años como periodista de ciencia y medio ambiente en el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Ahí ha hecho trabajos tanto para el noticiero del canal como también programas especiales. Ha sido guionista de programas como Factor Ciencia y director y guionista de documentales como el de Cinvestav, La Fábrica de Ideas. También destacan algunos trabajos biográficos, como el que emprendió de Gabriel García Márquez y que concursó en Francia.
ha realizado coberturas por varias partes del mundo. Sí, para no hacer muy largo esta presentación, son más de 10 puntos donde ha hecho coberturas especiales, casi en su totalidad cubriendo temas de medio ambiente y ciencia. Ha ganado diversos premios, entre los que se encuentra el de Agrobio, el Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad en 2011, con una mención honorífica, y ha participado también en diversos foros como el que hoy nos ocupa este día, y también ha dado algunos tipos de talleres y cursos. Para comenzar la discusión, le pediría a Arturo Barba que comience con su presentación y guardaremos los últimos minutos de esta mesa para poder dialogar con todos ustedes, que es el objetivo que estamos buscando, que se cree un diálogo entre los participantes y el público. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Pues antes que nada agradezco la invitación a los organizadores del seminario, agradezco la invitación de Ricardo, y bueno, pues es todo un honor de compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades del periodismo de ciencia. Y como tenemos poco tiempo, para no dejar tantas cosas de lado, ya de por sí el tiempo limita mucho, voy a ir leyendo el texto y voy a ir pasando las láminas que creo que ustedes pueden ver ahí en las pantallas, porque estas como que están muy pequeñas, pero bueno, voy a iniciar. Aquí en esta mesa se dice retos y oportunidades de porvenir, es como con retos y oportunidades creo que es suficiente, ¿no? Pero bueno, aquí yo mi ponencia la estoy titulando Regresar a lo básico. Desde mi perspectiva, dos son los retos más importantes que tiene en la actualidad el periodismo científico mexicano. El primero, y al igual que en cualquier otra fuente periodística en México, se trata de un asunto de fondo o de contenido. Se requiere hacer más periodismo de investigación en temas vinculados con la generación, aplicación y gestión del conocimiento. En gran medida, esta capacidad de investigación está muy vinculada con el grado de independencia económica de cada medio, pero sobre todo está determinado por la capacidad de análisis, crítica y discusión que se plasme en la política editorial de cada medio o en el principio deontológico de la labor periodística. Pero ¿hasta qué punto este principio puede determinarse a título personal? ¿Hasta qué grado esta labor ha sido orientada o determinada por las relaciones de poder entre empresas periodísticas y el poder político-económico? Como punto de partida es importante que se discuta la necesidad insoslayable de realizar periodismo de investigación en el ejercicio del periodismo científico. Para comprobar esto, realicé un análisis no exhaustivo, aclaro, no exhaustivo, de la información publicada diariamente en los medios de comunicación de mayor tradición en la Ciudad de México del 1 de agosto al 5 de septiembre de 2017. De hecho, este ejercicio lo hice antes de que se pospusiera el seminario. Y me encontré con que se habían publicado 80 grandes trabajos periodísticos en estos medios impresos, la mayoría de ellos, el 70%, fueron en periódicos. Eso quiere decir 56 trabajos, el 13.75% en la radio, el 11.25% en la televisión y el 5% en revistas. La mayor parte de la información se publicó en forma de noticia, con el 73.75%. El 10% correspondieron a entrevistas, el 8.75% a fotonotas, el 3.75% a reportajes y el 3.75% a mininotas. Con mucha frecuencia la ciencia se publica así como mininota. Lamentablemente, la mayor parte de la agenda periodística, es decir, el contenido, está determinado no por investigaciones periodísticas, sino por la agenda gubernamental a través de sus dependencias e instituciones.
De los 80 trabajos periodísticos publicados, 68 de ellos, es decir, el 85%, se basó en la agenda gubernamental e institucional. Los restantes 12 trabajos, es decir, el 15%, se originó en la agenda del propio medio. Lamentablemente, la mayoría de los medios publica actividades de los titulares de las dependencias. Así, la información vale por quién es el personaje principal, por quién dice lo que dice, y no por la importancia o la trascendencia de su contenido. Aquí vale la pena señalar que el 70% de los casos de la información publicada se trató del director general o de funcionarios del CONACYT, del Instituto Politécnico Nacional, del rector de la UNAM y de otras dependencias o los titulares de la Academia Mexicana de Ciencias, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Academia de Ingeniería, etcétera, etcétera. Solo el 20% de los casos, los personajes centrales de la información publicada por los medios fueron los propios investigadores y en el 0% de los casos, los ciudadanos de este país. Aquí podemos ver algunos de los temas que se publicaron en ese periodo y bueno, entre ellos están el programa de becas, el programa de estímulos a la innovación, las noticias sobre el seminario, sobre este seminario. Son solo algunos ejemplos. Es decir, el contenido, el fondo, está determinado por la agenda gubernamental. Ese es un gran reto, incluir la agenda periodística del propio medio y hacer periodismo de investigación. El otro gran reto que tenemos es de forma. El periodismo, se supone, cuenta historias reales basadas en hechos comprobables. De ahí la estrecha relación con la ciencia. Cito: los científicos construyen historias y tratan de descubrir si son verdaderas. Esto decía Peter Medawar, célebre premio Nobel de Medicina en 1960. Los periodistas también hacemos eso, en teoría. Pero el periodismo mexicano no cuenta estas historias. Realiza en su gran mayoría transcripciones de declaraciones. La tan recurrida y conocida declaracionitis que inunda el periodismo mexicano y del cual el periodismo de ciencia no se puede abstraer, como le demuestra esta estadística. El 86.25%, es decir, 69 de los 80 trabajos periodísticos se basaron en declaraciones. Hay una estrecha relación entre la forma y el fondo. El 70% de la información publicada se basa en declaraciones de funcionarios públicos, de dependencias gubernamentales, instituciones educativas, universidades y centros públicos de investigación. Eliminar esta añeja y autoritaria práctica es cada vez más urgente, ya que esta forma del periodismo tiene un gran fondo. Los personajes de nuestras historias no son los ciudadanos, son las figuras de poder, quienes a su vez orientan la agenda periodística. Es una práctica impulsada desde la relación del poder político y los empresarios dueños de los medios de comunicación que perdura en México desde hace décadas. Pero ahora lo hace, sobre todo, a través del sutil autocontrol, desde la formación de los propios periodistas y, como podemos ver, desde el trabajo cotidiano, día a día. Esta característica del periodismo mexicano lo describe claramente Gideon Litchfield, corresponsal de The Economist en México, en un artículo que publicó en la revista Letras Libres en julio del 2000, pero que aún se mantiene vigente 17 años después y cuya vigencia es abrumadora. Ahorita les muestro
un poco de este artículo que vale la pena leer con mucho detenimiento. ¿Cómo se refleja esta estrecha relación entre forma y fondo, entre declaracionitis y agenda periodística desde el poder? Desde mi perspectiva, en primer lugar, no se cuestiona casi nada. No se pone en tela de juicio la versión oficial de los hechos. No se corrobora la información de los dichos y los informes oficiales. No se da voz a otros actores. Se hace un periodismo con estilos muy pobres y aburridos. Para la sociedad, esto hace que para la sociedad sea cada vez menos atractivo leer periódicos o estar atentos a informativos de radio y televisión. Los periodistas desaparecen de sus escritos al ser simples transcriptores de declaraciones. Se estrecha la relación, y cada vez más, entre periodistas y funcionarios, y se pierde la relación, si es que algún momento existió, entre periodistas y ciudadanos. ¿Qué hacer? Hay muchos retos en realidad. Y como no tenemos poco tiempo, me voy a limitar solo a estos aspectos. El principal, creo yo, es regresar a lo básico. O a lo mejor no regresar, ir por primera vez. A lo mejor nunca hemos ido a esa parte básica, que es contar historias. Pero no aquellas aburridas donde abundan las comillas, sino aquellas que nos cuenten y nos expliquen cómo la ciencia y la tecnología le sirven al ciudadano, le sirven a la sociedad, cómo el científico se introduce en el proceso de creación o de serendipia, o las dificultades que enfrentan los jóvenes para dedicarse a la ciencia cada vez más competida, o donde el ciudadano sea el actor principal de la información científica. Esto, lamentablemente, no ocurre en los principales medios. Esto, lamentablemente, no ocurre ahora. Si este ejercicio que hice yo de 5 semanas de seguimiento de la información, lo hiciéramos con todo el año, nos encontraríamos exactamente con el mismo panorama. Creo que es una buena muestra. Lamentablemente, creo que estos son dos de los principales desafíos. Por supuesto, no limitan y no excluyen muchos otros que tenemos, como por ejemplo el uso de los nuevos estilos que van imponiendo los nuevos medios electrónicos y las redes sociales. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Interesantes comentarios sobre tener más temas de investigación dentro del periodismo, crear una agenda periodística de manera independiente de cada medio, y este reto que es contar historias, regresar a un periodismo a lo mejor ideal, pero es el regreso, ¿no? A continuación, Isaac Torres nos comentará. Gracias, buenos días. Ante todo, gracias por la invitación. Y bueno, esta es mi tercera participación como ponente en el Seminario Iberoamericano, lo cual por una parte me da mucho gusto, pero también por otra me preocupa un poco. A lo largo de estas 3 participaciones me ha tocado plantear o abordar un poco este tema sobre el panorama de los medios, la prospección impresa de cómo se hace el periodismo de ciencia en los periódicos. Y bueno, pues no ha cambiado mucho desde hace, pues ya no digamos 5 años, desde hace 10, desde hace un poco más. No es muy diferente al año pasado y tampoco va a cambiar. Es bien sabido la cisma en la que se encuentra el periodismo. Arturo ya habló un poco sobre eso, enfocándose en el contenido. Yo quisiera enfocarme más bien en el canal, en
en los medios en sí mismos, pues mi experiencia es más, se ha vinculado más con los medios impresos, con los periódicos, los reviso, los consumo, veo qué es lo que contienen para alimentar mi propio trabajo, saber cuál es la competencia. Entonces, bueno, no hay que ir muy lejos y hacer una revisión rápida de los medios impresos que tenemos hoy. No hay muchos referentes sobre el trabajo y los temas que a nosotros nos interesan y nos importan sobre el periodismo de ciencia, sobre el trabajo de investigación, sobre la transversalidad de la ciencia tocando distintos temas de interés social y de impacto social. Y bueno, este panorama no ha cambiado durante todo este tiempo y yo creo que ya estamos más que convencidos y lo podemos analizar hasta el cansancio, pero no va a cambiar. Realmente yo desde mi posición en Crónica, en la que estoy, pues digamos, atrincherado por ser el único medio que, bueno, a grandes rasgos tiene una preocupación editorial por estos temas, pues me ha hecho ver cómo cada vez nos quedamos sin opciones, por lo menos en los medios impresos tradicionales como los conocemos. Entonces cada vez siento más ese acorralamiento y digo, pues va a haber algún punto en el que ya también voy a tener que abandonar este barco, ¿no? ¿Y a dónde migrar, a dónde ir, a dónde voltear? Y si pensamos en los medios tradicionales como los hemos conocido durante todos estos años, pues no hay para dónde, ¿no? Entonces, pues a lo largo de estos seminarios, a lo largo de este tiempo, durante este aprendizaje, todas las charlas en las que hemos estado, la información que hemos compartido aquí y en otros foros, pues nos han dejado también muy claro que pues hay muchas más opciones de las que conocemos. Yo cuando inicié en este medio, en el desempeño de estos temas de ciencia, veía dos modelos a futuro. Uno, y con el tiempo pensé que me iban a consumir de alguna forma. Pensé que el trabajo de reportero iba a durar cierto tiempo, ciertos años, y después iba a migrar a una oficina de comunicación en CONACYT o en la academia, o en el foro o en algún centro CONACYT. Pensé que ese era como el destino final. Después conocí otra opción que era pues el freelanceo, el estar pues sí en el ajo periodístico de la ciencia y de los temas que me gustan, pero con el castigo económico y profesional que eso significa, ¿no? Que sigue significando y que tampoco va a cambiar mucho. Entonces me fui creando esa idea de que solamente había de esas dos sopas. Y bueno, con el aprendizaje que les comento que he tenido a lo largo de estos años junto con ustedes en este tipo de foros y con el trabajo mismo del diario, de conocer otros temas en el desarrollo del periodismo, pues me encontré con que si hablamos y publicamos mucho en nuestros periódicos, en nuestros medios, sobre la innovación científica, la innovación educativa, hemos dejado de lado la innovación de nuestra propia labor, de nuestro propio trabajo, ¿no? Entonces pensé que había una tercera opción, vinculándola con pues también otras cosas que en las que quizá no tengamos mucho entrenamiento o mucho conocimiento. Y es a donde quiero llegar un poco, que es el pensar en esta tercera opción, en emprender, en generar una nueva cultura del emprendimiento venida desde nosotros que conocemos el medio
y que de alguna manera conocemos el mercado. Y bueno, ¿cuál es el mercado? Pues sí, serán nuestros lectores, pero es en general la gente que está interesada en la ciencia, que es vasta. Cada vez que vamos a una semana de la ciencia en el Zócalo, ahora fue en San Luis Potosí, cada noche de estrellas, en la FIL de Guadalajara, se ve que realmente hay un mercado que podemos explotar y que no lo estamos haciendo. No lo están haciendo los medios tradicionales porque digamos que no han visto esa opción o no han querido explotar esa posibilidad por ignorancia absoluta, ¿no? Sin embargo, hay pues una beta que explotar inmensa y que la estamos desaprovechando. Hablar un poco de los medios tradicionales es también pensar en la forma tradicional en la que estamos comunicando los hallazgos y en la que hacemos nuestro trabajo. Eso también debe de cambiar. Tampoco podemos caer en la ingenuidad de que este mercado, estos lectores, estos jóvenes, estas personas interesadas en la ciencia van a leer lo equivalente a una plana del periódico en sus tabletas o en sus teléfonos celulares. Eso también ha cambiado y bueno, hemos tenido varios ejemplos aquí y los seguiremos teniendo a lo largo de este seminario sobre las herramientas que podemos utilizar, sobre las maneras en las que podemos desempeñar mejor este ejercicio de contenido. Y aquí es donde quería llegar un poco a la imagen que tenemos aquí de fondo, que es una infografía. Todos seguramente conocen a Pictoline o Pictoline, que es pues no sé si llamarle medio o un grupo de diseñadores que generan estas infografías diariamente. Lo hacen con agregación de contenido, pero pues son muy entretenidas, muy educativas y a mí me fascinan, ¿no? Entonces, lo quiero poner de ejemplo porque creo que es una nueva forma de llegar o de transmitir los mensajes. No porque sea la única o porque todos vayamos a hacer infografías, sino porque esta que está particularmente aquí en la imagen es sobre el hallazgo de ondas gravitacionales a partir de la colisión de dos estrellas de neutrones, que fue un tema que seguramente muchos conocemos aquí, que se dio hace algunos meses. Una historia fascinante y que se puede contar, como dice Arturo, a través de más de los hechos que de las declaraciones y de interpretar lo que significa este hallazgo. Y bueno, a mí me tomó un día, porque nada más tenía un día para descifrar esta información y redactarla y plasmarla en el periódico, y me generó un trabajo pues, de horas en todo el día. Una vez lograda y verbalizada, pues sentí que generé un producto con el que estuve satisfecho. Al día siguiente veo esta infografía y tenía todos los datos importantes, relevantes, precisos y con una manera tan afable de transmitir el mensaje. Esta infografía, por lo menos en Twitter, tuvo como 5K, lo cual, bueno, no se me hace despreciable para un tema relativamente complejo. Y bueno, yo en mi nota de ese día, pues no alcancé para nada esos 5K, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo solamente de cómo es que pues está transformándose un poco el medio. Y si podemos poner la otra imagen, que es otro ejemplo, y esta es sobre una nota que leí en el Financiero hace ya algunas semanas y que no la están poniendo, pero bueno, decía: la invasión, los nuevos medios mexicanos dominan la red. Y ponen los ejemplos de pues cómo han crecido
empresas, porque ya las podemos llamar empresas, como Cultura Colectiva, un portal que yo no conocía que se llama Juan Fútbol, y Kiwi Limón. Y bueno, para rápido, a mí me sorprendió este tema de que tan solo Cultura Colectiva había tenido había recibido un recurso capital de 72.4 millones de pesos por una administradora regimontana este año. Todos conocemos Cultura Colectiva, cada vez que nos metemos a Facebook encontramos este tipo de contenidos. Y otra vez es la agregación de contenidos, igual que con Pictoline, y están haciendo de la información que otros generan pues una mina de oro. Están haciendo con nuestra información, con la que quizá nosotros procesamos, compartimos y publicamos, están haciendo lo que nosotros no. Insisto, no porque nos vayamos a poner a hacer lo mismo, sino porque tenemos que buscar recursos propios para vender nuestras historias, vender nuestro principal capital, que es el conocimiento y los recursos que tenemos para explicarlos. Muy bien, pues me voy un poco más rápido. Entonces, pues ese es un poco el mensaje que yo quiero transmitir, que hay que empezar a emprender más, hay que empezar a acercarnos a las herramientas para hacerlo. Quizá en algún otro seminario o en algún otro espacio sería productivo que alguien nos explicara cómo es que podemos detonar las ideas que podemos desarrollar en este medio. Y la otra es innovar al hacerlo, no tratar de llevarlo a cabo con las mismas herramientas con las que las hemos hecho todo este tiempo. El tema aquí es cómo capitalizar esto, cómo sacarle provecho, cómo sacarle dinero, ¿no? Y ahí está el tema en general en todos los medios, y en la transformación y la forma en la que se está generando ahora el mercado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ni Pictoline ni Cultura Colectiva vendan publicidad como los periódicos, que de eso se mantienen, al igual que los medios tradicionales. Pues qué es lo que, digo, yo no tengo la certidumbre total y absoluta, pero pues qué es lo que están vendiendo estos medios, pues es tráfico en internet. Y para vender tráfico necesitan de los miles o de los millones de visitas que tienen todos los días. Entonces, pues yo creo que pues el reto está en trascender, en transformar todo esto que conocíamos, y la oportunidad pues es saber cómo hacerlo, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Interesante esto de ir en busca de nuevos mercados, de nuevas opciones y sobre todo de hacer un uso eficiente sobre las herramientas tecnológicas y digitales de las cuales actualmente se dispone. Le dejo los micrófonos a Rafael Guadarrama para que nos dé su ponencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo pues el espacio en general con todos ustedes. Gracias a los organizadores, gracias Ricardo por la invitación. También es un gusto de verdad estar con colegas tan apreciados, tan queridos, compañeros de muchos años, compañeros de dolor, de que nos duele pues la cuestión de la información de la ciencia y que la compartimos. También gracias a todos ustedes por el tiempo. También soy pues admirador de gran parte si no es que bueno, de todos ustedes. Me gusta estar justamente pues en medio de esta comunidad que respeto tanto, que es muy talentosa y que tiene mucha pasión por el trabajo de compartir la ciencia, lo que sea que esto signifique para cada uno de nosotros, pero siento que en el fondo todos compartimos pues esta aspiración, y sin el afán de caer
pues en esta dinámica de como terapia de grupo, de las cosas que sabemos que enfrentamos todos los días, todas las dificultades que están presentes para desarrollar nuestra labor. Sí me gustaría decir que voy a compartir algunos puntos, lo que voy a platicar son reflexiones muy concretas, 6 puntos en particular que pienso que son retos cotidianos que tenemos, y justamente estoy también de acuerdo en que seguimos teniendo problemas importantes y que son los mismos problemas de hace muchísimos años, pero también tengo muy claro, digo, sin afán de caer en la autocomplacencia, de que es parte de nuestra aspiración, es decir, todo el tiempo, conforme vamos ganando experiencia en este trabajo, tenemos que ir buscando la forma de ser mejores, de inventarnos o de reinventarnos constantemente, justamente porque la apuesta no solamente es salir en busca de nuevos públicos o de nuevas generaciones, hacer contacto con otro tipo de personas que piensan completamente diferente a nosotros, sino también es una forma de estar presentes, de seguir buscando ese anhelo, y por eso es que esta charla, que voy a tratar de hacerla muy breve, le llamé La aventura de informar, porque justamente yo así lo veo, es casi una labor heroica de salir pues a estos mares turbulentos de la realidad, de los medios de comunicación, que a veces son difíciles pues de seducir, digamos, por este tipo de información, pero que nosotros siempre tenemos que salir o tratar de salir avantes y llegar a buen puerto. Son 6 puntos los que me gustaría, como les comentaba, compartir, nada más que no sé cómo se... pero bueno, si no con la flechita, por favor. Ok, pues el primer punto que me gustaría compartir o esta reflexión es justamente sobre nuestro papel. ¿Cuál es nuestro papel en general? Creo que todos tenemos muy claro esta situación de que frente a la realidad que enfrentamos, no solamente en los medios, sino en general en la cotidianidad, todas estas diversas facetas de la crisis, tenemos que encontrar formas asertivas, digamos, de transmitir la información. El ejercicio, yo pienso que en este momento no basta con solamente informar, lo que sea que signifique, sino realmente transmitir, mover ciertas cosas. Y en este sentido pensaría en 2 cuestiones. Primero, nutrir. Me gustó mucho en ese sentido una idea de Diego Rivera que compartió hace algunos años en una entrevista, donde él hablaba concretamente del arte y decía que una obra de arte es un agente capaz de producir determinados fenómenos fisiológicos perfectamente precisos, o sea, secreciones glandulares, notablemente de la glándula suprarrenal, que proporcionan al organismo humano elementos tan necesarios para la vida, como pueden ser los elementos que el aparato digestivo extrae de lo que se ingiere. De manera que en realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano. Ahora bien, si el arte es una actividad esencial para la vida del hombre, ¿cuál es el papel del artista? El papel del artista es, en la sociedad biológicamente, el papel de nutridor. En este sentido, una de los retos que tenemos en general al momento de desarrollar este tipo de contenidos es ofrecer información que nutra, que sirva, que sea útil y que no sea solamente ese pequeño gustito, ese pequeño postre pues que se llega a considerar la información científica curiosa en los medios, sino realmente ofrecer platillos pues bien servidos, equilibrados, balanceados, que tengan un alto contenido nutricional, obviamente a los ciudadanos, y también inspirar. En este sentido, me gusta también pensar en la idea de la inspiración, pero que tiene que ver con musas de carne y hueso, es decir, ofrecer a los lectores, a los televidentes, información que permita
confrontar, digamos, como su realidad cotidiana y ver otras formas pues de concebirlas e incluso de resolverlas. Gran parte de las ventajas gran parte de las bondades del trabajo que se realiza en laboratorios o en centros de investigación es el de proveer soluciones, y en este sentido creo que si nosotros logramos transmitir de manera adecuada estas soluciones a las personas, eventualmente podemos contribuir a que les sirva, a que les nutra, a que les provoque algún cambio y que les inspire algún tipo de comportamiento. El segundo asunto que me gustaría compartir es poner las cosas en su justa dimensión. En ocasiones, con este afán de salir, se ha dicho mucho pues que nosotros somos una especie de cazadores de historias, que salimos armados hasta los dientes a los laboratorios o a los centros de trabajo a buscar esas anécdotas que nos ayuden a conectar con las personas. En ocasiones es una tentación caer en la exageración, caer en las generalidades, tratar de exponer que el trabajo de la ciencia es algo ya terminado, que se pueden establecer afirmaciones categóricas, y hay diversos temas que sin duda no nos permiten hacer esto, por ejemplo, como el tema de los organismos genéticamente modificados. Pero también poner las cosas en su justa dimensión lo pongo ahora, por ejemplo, en la perspectiva de quienes trabajamos en televisión. Nosotros, por ejemplo, tenemos la necesidad de buscar ciertos encuadres, ciertas imágenes que sean elocuentes, composiciones que sirvan para transmitir, es parte de nuestro lenguaje. Y en ese sentido, en muchas ocasiones llegamos a los centros de investigación, a los laboratorios, que no solamente están a veces en condiciones deplorables, sino también son muy pobres pues las condiciones. Hay una evidente falta de recursos pues para mantener a lo mejor ciertas colecciones biológicas, y a veces también es parte de nuestro reto tratar de pues exponer o resaltar las ideas, que al final de eso se trata el ejercicio de comunicar la ciencia, pero también tratar de ser justos pues, sin exaltar, pero tampoco sin evidenciar, digamos, esas carencias, yo pensaría. El siguiente punto, si veo, con la flechita, por favor. Tenemos también el reto en los espacios de noticias, compartir información, que es una realidad fragmentada la que se ofrece constantemente en los espacios noticiosos. Pensaba justamente en el ejemplo que exponía Isaac de estas ondas gravitacionales que se detectaron a partir del choque de dos estrellas de neutrones. Esa ocasión, por ejemplo, fue la quinta detección de ondas gravitacionales que se realizaba en la historia, pero era la primera que se observaba a partir de ondas gravitacionales. Las demás habían sido o provenían de agujeros negros. Recuerdo muy bien ese día, por ejemplo, bueno, días antes, cuando se entregó el premio Nobel, que tenía que ver justamente con estos trabajos de ondas gravitacionales, a mi compañera Lucy de Factor Ciencia, tratando de comprender la información, pero justo el día que se presentó esta quinta detección de ondas gravitacionales, Alejandro García, otro de mis compañeros de noticias, había tenido un día horrible, pues había llegado a la redacción después de tener una cobertura exhaustiva como a las 4 o 5 de la tarde, y a esa hora tenía que empezar a escribir una nota breve sobre este fenómeno que estaba como rompecabezas y en chino, y entonces lo teníamos que presentar en un espacio de noticias donde se iba a hablar sobre la información de política, economía internacional, sociales, cultura, deportes y las ondas gravitacionales. Es un gran desafío, pero justamente ese es parte de nuestro esfuerzo, tratar de generar esta información que sea pertinente, que sea precisa, y ver eventualmente si es
si realmente vale la pena incluir a lo mejor como un texto breve o simplemente eliminarla, no con el afán de omitirla pues de la realidad, sino porque realmente merece un tratamiento mucho más amplio. Ese día se decidió que sí se iba a meter la información. Al día siguiente en el noticiario matutino Alex García expuso con más detalle, digamos, este fenómeno, pero es parte de estos retos que tenemos. La siguiente, por favor, el siguiente punto. Lo que comentaba Arturo también, ¿quién debe pagar? Es importante tener a veces coberturas exclusivas y también es importante para los medios tener muy claro qué les interesa transmitir, cuándo deben invertir. Muchas de las coberturas que yo he realizado en lugares que son realmente muy interesantes han sido copatrocinadas o en gran parte totalmente patrocinadas por algunas agencias de gobierno, algunas instituciones. Normalmente hablamos con ellos para tratar de establecer como un acuerdo mínimo, digamos, básico de nuestros intereses, pero a veces, por supuesto, esto llega a limitar la información. La siguiente, por favor. Es un antes. Bueno, justamente, ¿quién debe decir las cosas? Tiene que haber una estrategia editorial por parte de los medios mucho más clara, que realmente se retome este gusto por transmitir la información de la ciencia, pero no solamente eso, sino entenderla como una información realmente importante, que aporta, que genera interés. Y esto es parte, pues, digamos, no es una lucha, pues, pero sí es parte de nuestra labor cotidiana, tratar de convencer, de decir estos temas son importantes, es importante abordarlos, decirlo, y justamente tratar de eliminar, digamos, esta parte oficial. Hoy, hace un momento, estaba leyendo una nota de un nanosatélite que fue lanzado en Hidalgo, y venía ahí que había estado el gobernador, pues, en este lanzamiento, y se hablaba de la presencia del gobernador concretamente, más que del lanzamiento como tal o del trabajo de los investigadores. Creo que hay muchas cuestiones que sin duda son un reto para todos nosotros, pero así funciona. A ver. Pero bueno, es importante decir que esta aventura no termina, vamos a tener que seguir buscando nuevas herramientas para contar historias, tratar de involucrarnos justamente en estas nuevas narrativas, tratar de llegar a desarrollar cada vez historias memorables, que las personas verdaderamente se queden con ellas y que no sean como parte de algo que eventualmente leyeron y que fue curioso o que vieron en la tele. Pues básicamente son estos los puntos. De verdad, muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Rafael. Interesante esto de no basta con informar y lo reiterado de crear una estrategia editorial en los medios de comunicación. Antes de abrir los micrófonos, iniciar el diálogo realmente de esta mesa con todos ustedes, les quiero transmitir una disculpa por parte de Gerardo Cifuentes, que era la cuarta persona que iba a estar en esta mesa de diálogo, y que por razones obviamente de su trabajo no pudo asistir. Es una situación que suele ocurrir en los medios de comunicación y que no es común para muchos. Sin embargo, mañana lo vamos a tener aquí con una ponencia, entonces quería transmitirle esa situación. Ahora sí, abrimos micrófono. Si gustan algún tipo de pregunta, por favor. Buenos días, Violeta Meléndez. Para preguntar, Rafael, hablabas hace un ratito sobre, recomendabas no hacer afirmaciones categóricas, y yo te quería preguntar qué tanto equilibrar esto en notas o en temas explicativas. Por ejemplo, yo alguna vez sí he caído en eso,
para explicar temas que están a veces como donde hay mucha desinformación, por ejemplo, temas de los sismos o de transgénicos. Algunas veces yo sí he recurrido a eso porque veo que hay mucha desinformación, gente que cae en mitos que realmente sí los considera que son ciertos, y yo a veces sí lo hago como para pues tratar de aclarar, dar las bases científicas de este tipo de situaciones. Entonces, como que quería preguntarte qué tanto, o si puedes ahondar un poco más en esto, porque te digo, yo sí lo veo como a veces como un recurso para temas que están que hay mucha desinformación principalmente. Bueno, sí, muchas gracias y en efecto creo que una de las, pues sí, coincido, es parte de la estrategia, digamos, de generar la historia que pueda tener este formato de un comienzo, un planteamiento, una crisis y una resolución o un final feliz, lo que sea que le queramos poner, es esta necesidad pues de tener una idea completa y ofrecer una idea completa al lector. Pero por ejemplo, concretamente en el asunto de organismos genéticamente modificados, debo admitir que esta idea no, la aprendí de algunos de las personas que están aquí, de hecho en la fila, se le escuché a Martín Bonfil en una ocasión. Este asunto no es algo que ya haya terminado. El asunto de la investigación de organismos genéticamente modificados es algo que se está desarrollando todavía, que no tiene, que tiene diferentes visiones. Es la visión de quienes desarrollan la ingeniería de la biotecnología como tal, pero también es otra la visión de los biólogos. Entonces, en ese sentido creo que vale la pena contar la historia, quizá como la confrontación, como esta batalla, quizá, digo, se me ocurre así como de bote pronto, pero no se puede ser categórico, decir, no esto es bueno o esto es el diablo, ¿no? O sea, eso. Hola, buenos días. Damiana Leiva. En las gráficas que subimos viendo al inicio es muy claro que la presencia de dinero desde el gobierno, ¿no? Porque eso es lo que en gran medida ayuda sobre todo a los medios tradicionales a poder hacer la difusión. Lo vimos en el 85% y todas esas cosas. Y por lo que se ve, gran parte del problema de ciencia, de la difusión de la ciencia, radica en que, pues, si la mayor parte del dinero tiene que ser para temas de política, pues obviamente se va a ir recortando en otros aspectos que son, creo yo, de mayor importancia en la mayor parte de las veces. Y contrastando con la otra presentación en donde hablaban de estos nuevos modelos, en cómo poder continuar con el trabajo periodístico en el caso de ciencia, pero ya alejarse un poco de los medios tradicionales que reducen, ahorcan bastante la información que se pueda difundir. No sé si ustedes están participando en alguna estrategia, digamos, innovadora, para no caer en el mismo juego de los medios tradicionales de que sí, te doy chance para una nota, pero muy poquito, porque la plana la tiene que ocupar el proceso de las elecciones o la campaña de turismo, no sé. No sé si ustedes han participado en algo así o están haciendo algo un poco más innovador que les permita difundir más temas de ciencia. Gracias. Pues precisamente ese es el tema y ahí es donde, pues digamos, me la saqué muy fácil diciendo que hay que innovar. El asunto también es que, pues, ¿quién lo va a hacer primero, cómo lo va a hacer y con qué recursos? Así es. Yo les presenté estos dos ejemplos porque, pues, se me hacen muy didácticos, pero les dije que no vamos a hacer eso. Yo, en lo personal, estoy viendo las herramientas que conozco, a las que me puedo acercar y definitivamente creo que precisamente, y voy a retomar un poco dos ideas que manejaron mis compañeros, tanto Arturo como planteando cuál va a ser la forma en la que vamos a plantear una agenda propia y a la vez cómo es que vamos a ser independientes de financiamiento público para poderlo hacer. Rafa hablaba de que, bueno, muchos de sus trabajos han sido copatrocinados con agencias de gobierno. Entonces, bueno, así no se puede tener del todo una agenda propia y la libertad para generar los contenidos que creemos que son útiles. Entonces, hay que buscarlo, creo que cada uno de nosotros sabe mejor en su medio, en
en sus canales de comunicación, cuáles son las ventajas y las desventajas, las habilidades que se pueden explotar. Yo me puedo enfocar en lo personal al periodismo escrito, al recurso que se puede leer, porque es lo que sé hacer. Y yo estoy pues cada vez tomándomelo más en serio, porque precisamente para mí ya no hay otra aspiración de alguna forma. Entonces creo que a todos nos corresponde llevar a cabo esa tarea, y yo no sé del todo la particularidad de su trabajo profesional, pero al final, además de ser compañeros todos y estar jalando más o menos para el mismo lado, eso nos pone también en otra circunstancia, que también puede que seamos nuestra propia competencia, ¿no? Entonces, pues habrá que ayudarnos y habrá que ver la forma en la que pues podamos compartir este tipo de cosas sin que se nos vayan las ideas y otro las tome o las aplique, ¿no? Gracias. Sí, antes de formular la pregunta, sí me gustaría que nos dijeran hacia quién va dirigida para hacerlo un poquito más rápido, porque sí hay algunas preguntas que están en espera. Bueno, Israel Trejo, del Colegio de San Luis. Esta es en general para quien quiera contestar. Hay una práctica en la ciencia, una tendencia que es los estudios multidisciplinarios o los estudios transdisciplinarios, o sea, abordar un mismo tema desde varias áreas del conocimiento. Una pregunta sería, ¿qué tanto está replicando esta tendencia el periodismo científico? Es decir, cubrir fuentes de varias áreas de conocimiento para hablar sobre un problema. Y la otra tiene que ver con el rigor y con esta necesidad de capturar lectores o capturar espectadores. ¿Qué tanto se vale dentro del periodismo científico utilizar este tipo como de licencias poéticas o referencias relacionadas, no sé, a la literatura, al cine, etcétera, para poder poner en contexto al lector y a lo mejor enganchar de mejor manera digamos, a los consumidores del periodismo de ciencia? Bueno, yo creo que todo lo que te permita ser creativo es válido. Y justamente uno de los grandes problemas del tipo de periodismo que hacemos todavía basado en declaraciones es que limita en su totalidad la capacidad creativa del periodista. Al momento de convertirse en simple transcriptor de declaraciones, justamente limita esa licencia que debe de usarse y que se usa en cualquier tipo de periodismo, ¿no? Yo creo que debemos de olvidarnos de las declaraciones a ultranza, buscar de manera equilibrada el ejercer el estilo creativo de cada quien, ¿no? El estilo es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo, y uno va a ir encontrando su propio camino narrativo o descriptivo, ¿no? A la hora de escribir las historias. Yo creo que este es uno de los grandes problemas que ha tenido el periodismo mexicano. Al limitarse a declaraciones, difícilmente podemos detectar aquellos periodistas que son realmente brillantes, o aquellos que no se limitan a declaraciones sobresalen en sus trabajos periodísticos, ¿no? Entonces yo creo que esto no debe ser limitante y debe ser totalmente creativo. Ahora, este estilo se puede enriquecer no solo a través de los estilos y los géneros periodísticos, ¿no? Ahora las redes sociales están imponiendo nuevos estilos. No voy más allá no me atrevería a decir que nuevos géneros, ¿no? Pero sí nuevos estilos de contar historias, ¿no? Y cualquier recurso para contar una historia es totalmente válido. ¿Y el asunto de la multidisciplina o la transdisciplina? Bueno, yo creo que justamente nos estamos limitando en cuanto al contenido. Al seguir agendas gubernamentales, nos estamos limitando al abordar temas realmente complejos, ¿no? Que requieren investigación, y justamente eso es lo que tiene que hacer un periodista de ciencia, desde muchas disciplinas, desde muchos ángulos, consultar a muchos actores para tratar de entender un solo problema, ¿no? Hace rato alguien mencionó el asunto de los sismos. Creo que es un caso típico multi y transdisciplinario. Entonces, un periodista de investigación no solo habla con el sismólogo, ¿no? Habla con el ingeniero de estructuras, habla con el mecánico de suelos,
asuntos sociales que están involucrados ahí en temas de protección civil, en fin, si se aborda desde un punto de vista de investigación, se tiene necesariamente que tocar muchos ángulos desde distintas perspectivas del conocimiento, o abordar per se investigaciones multidisciplinarias y transdisciplinarias que están cada vez impactando más en la ciencia mexicana, ¿no? La UNAM ya tiene un centro de investigación orientado a asuntos complejos, ¿no? Y creo que por ahí es la tendencia. Yo estudié un doctorado transdisciplinario, ¿no? Yo le digo al transgénico porque además es muy largo el nombre, pero con esto lo que quiero decir es que es cada vez más frecuente las investigaciones multidisciplinarias per se, ¿no? Sí, Javier. Sí, buenos días. Javier Flores, de La Jornada y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Yo quiero hacer un comentario y a ver ustedes qué opinan. Voy a tratar de ser muy breve. Primero, yo creo que en esta mesa se juntan dos aspectos. Uno, por un lado, señalamientos sumamente críticos acerca de lo que se hace en los medios de comunicación. Y por otro lado, el tratar de atisbar, de buscar nuevos caminos, maneras de continuar una travesía, ¿no?, dentro del periodismo científico, nuevas modalidades. Yo creo que una de las cosas que necesita el periodismo de ciencia, y cuando hablamos de periodismo de ciencia, tenemos que aceptar que tiene un paralelismo con la propia investigación científica. Digamos, no solamente es una cosa que viene del lado periodístico, sino que viene del lado científico. De tal manera que el periodismo de ciencia se tendría que examinar como un fenómeno. Y la imagen que nos da en este momento ese fenómeno en México, yo no coincido en que sea una imagen pesimista, que nos lleve a autoflagelarnos, a decir que todo está mal hecho, que digamos que no vale la pena, que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque además dentro de ese fenómeno hay otros elementos que digamos que están presentes. Uno de ellos es digamos, el hecho de que las instituciones científicas cada día más crean unidades de periodismo de ciencia, por ejemplo. Ese es un dato muy interesante y yo creo que es muy positivo en un país como el nuestro. Otro dato es que la comunidad de comunicadores de la ciencia crece. Una prueba es esta reunión y otras reuniones o congresos que se hacen al respecto. La presencia de jóvenes que se incorporan al periodismo científico es otro dato que es importante tomar en cuenta. Otro es la capacidad de análisis que hemos adquirido como comunidad. Este es un ejemplo también para examinar el periodismo científico y ver los caminos hacia adelante. Así es de que yo creo que yo más bien siento que hay como un balance más en un sentido optimista acerca del periodismo científico. Si alguien hiciera la historia del periodismo científico en este momento en México y siguiera solamente por un criterio, diría, bueno, esto está fatal, estuvieron perdiendo el tiempo estas gentes en este momento de nuestra historia, y yo creo que no es así. Muchas gracias. Gracias. Sí, Martín. Martín Monfil, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y columnista de Milenio Diario. Pues para Arturo Barba, un comentario y una pregunta. El comentario es, estoy totalmente de acuerdo con que hagas énfasis en este problema de la declaración ITIS. Nada más, eso no es un problema del periodismo científico, sino del periodismo mexicano, ¿no? Incluso en los medios te dan estas listas de verbos para atribuir declaraciones, ¿no?, y usar sinónimos. Pero estaba yo pensando, bueno, la alternativa sería darle voz, tú dices a los ciudadanos, pero también a los científicos, ¿no? Y tú criticas que se le dé voz a los funcionarios, pero tal vez, creo yo, el problema es darle voz a personajes. Yo creo que quizá lo que debería estar en el centro no son los personajes, sino la ciencia. Digo, ese nada más es comentario mío. Y la pregunta era, en tu trabajo, por lo breve del tiempo no lo pudiste exponer mucho, pero me queda la duda de
¿qué consideras tú trabajos periodísticos que se publicaron en el corpus que analizaste? Si en esos trabajos periodísticos incluyes el periodismo de opinión, porque de pronto parecería que no existe el periodismo de opinión o que la opinión no es periodismo y que solo los géneros informativos son los únicos que valen, que solo los reporteros son periodistas. Incluso desglosabas un poquito ahí por categorías y venía reportaje, nota informativa, mini nota, pero no vi géneros de opinión. Entonces la pregunta era si los incluiste y si no fue así, ¿cuál sería la justificación? Sí, no los incluí porque lo que quería ver era qué tantos, porque por supuesto el género de opinión tenía que ser entrecomillado todo, ¿no? Porque finalmente es la opinión de quien escribe. Pero a mí me interesaba específicamente ver en otros trabajos periodísticos donde la opinión no fuera la base fundamental, por lo menos no la opinión de quien lo escribe. Entonces, lo que quería ver era el manejo de la fuente, lo que se dice en el argot periodístico. Y esto, por supuesto, entre quienes escriben artículos de opinión, pues es difícil de analizarlo, ¿no? Aunque es fácil detectar columnas que se dedican a alabar a funcionarios en turno, ¿no? O iniciativas y programas gubernamentales en turno, ¿no? Que hay en el periodismo de ciencia, columnas así específicas. Entonces, justo por eso las dejé de lado. Les decía que bueno, no era un análisis exhaustivo. Creo que no comenté que eran análisis de los medios de comunicación de mayor impacto en la Ciudad de México. No se habla de medios nacionales, en realidad hay pocos medios nacionales en nuestro país, ¿no? Creo que solo son dos, Canal 2 y Canal 13, ¿no? Yo creo que lo ideal es un equilibrio, ¿no? Pero como muestran los datos que encontré, es que no existe este equilibrio. Este es el problema. No se trata de adjetivar, ¿no? Si es bueno, es malo, positivo, negativo, ¿no? Ahí están los datos. Yo creo que es importante buscar el equilibrio y creo que hacia ahí debemos de dirigirnos, yéndonos a lo básico. Y sí, este es un problema del periodismo general en nuestro país. La declaracionitis, la agenda gubernamental, es lo de hoy. Vamos, lo estamos viendo con toda claridad ahora, de manera increíble. Pareciera que estamos regresando a los años 70 con la candidatura de Meade, ¿no? Es increíble cómo los periódicos se han volcado en alabanzas hacia Meade. Ni la Madre Teresa de Calcuta, el Papa, ni el Dalai Lama tienen tantas virtudes juntos como Meade. Entonces, es increíble cómo el periodismo mexicano sigue viviendo bajo esos criterios, ¿no? Y nosotros, los que hacemos periodismo de ciencia, si queremos hacer un periodismo equilibrado, distinto, basado en el conocimiento, creo que deberíamos hacer algo diferente y no dejarnos guiar por declaraciones y agendas gubernamentales, ¿no? Antes de continuar con Guillermo, si podemos agrupar los tres personas que tenemos, sus preguntas o comentarios, porque la agenda, pues, si no la vamos a retrasar mucho. Muchas gracias. ¿Qué tal? Sí, de acuerdo. Ya parte de lo que iba a preguntar se lo comentaste a Martín Bonfil y era para Arturo Barba, precisamente en el sentido de que, pues, si hacemos periodismo de ciencia, quizás por pura lógica el criterio esencial debería ser, pues, incluir más la voz de los científicos, por supuesto, equilibrada con los otros actores de la sociedad. Pero, pues bien, Arturo, te quiero preguntar precisamente, no te voy a dejar ir vivo porque pues tú tienes esta parte de la formación en la academia, en este doctorado transdisciplinario, transgénero o LGB o como sea. Y me parece que uno de los grandes retos que tenemos dentro del periodismo y que queremos hacer dentro de la fuente de ciencia, pues es la falta de una metodología consistente, ¿no? Yo recuerdo alguna de las muchas frases célebres de Carlos Marín, que decía, bueno, la agenda periodística pues la definimos los periodistas o el medio, por extensión, depende de cómo está el juego, de la relación, la definimos pues conforme nos da la gana y conforme a nuestro criterio, ¿no? Entonces, es decir, la pregunta va ya específicamente en el sentido de
cómo incorporamos a los ciudadanos. Esa parte de lo que también discutíamos anoche en sobremesa. Hay instrumentos para definir políticas públicas. ¿Cómo sabemos qué le interesa a los ciudadanos? Si ese es el criterio que estás proponiendo. En el caso de los sismos, pues es bastante evidente que en el momento, en la coyuntura, pues nos va a interesar a todos el tema. Pero ¿por qué al ciudadano debería de interesarle un carajo el organismo transgénico o las ondas gravitacionales que pues no le van a afectar absolutamente quizás ni en su vida, ¿no? Entonces, es decir, ¿habría como alguna propuesta a nivel metodológico, quizás pensando un poco en lo que se hace dentro del periodismo de datos, si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, la metodología de Philip Meyer de la verificación como disciplina esencial de verificar los hechos y de esa manera pues acercarnos a construir historias que sean más consistentes? A ver. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Es lo más complicado saber qué es lo que a la sociedad le interesa. Lamentablemente los medios de comunicación en general no hacen ese tipo de estudios, no en México. En algún momento intentó hacer algo Reforma con sus lectores, ¿no? La verdad es que es difícil determinar qué le interesa o no a la sociedad, ¿no? Es muy complicado. Nos tenemos que dejar llevar mucho por la intuición y la intuición siempre falla, ¿no? Entonces sí, es uno de los grandes defectos que tienen los medios de comunicación, porque simple y sencillamente nunca les ha interesado, ¿no? A los medios de comunicación lo que les interesa es lo que opina las oficinas de comunicación social de las dependencias que pagan insertos, ¿no? Anuncios en sus propios medios. En realidad nunca le ha interesado a los medios qué es lo que la sociedad necesita y quiere informativamente hablando, en todos los temas. La ciencia no es lo único, ¿no? Creo que debemos también romper eso, ¿no? Difícil, es una respuesta difícil, Guillermo, yo creo que es muy complicado, pero es cierto, tienes totalmente razón. Ahora, los ciudadanos no siempre van a ser actores directos de nuestra información científica, pero hacia ellos nos tenemos que dirigir, ¿no? Y lo ideal es aterrizar el tema científico con la problemática cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Sí, ahora sí, juntemos las dos participaciones y con eso concluiremos. Bueno, yo soy Fabiola Treyes de la Academia Mexicana de Ciencias. Hicimos un ejercicio en este año sobre... ayer decía en la presentación que tuve que las notas informativas que generamos podrían funcionar como piezas únicas o formar parte de un reportaje. Entonces, haciendo un ejercicio para ver cómo reaccionaban los medios, el año pasado fue el Año Internacional de las Legumbres y elaboramos 5 comunicados desde diferentes perspectivas sobre esta conmemoración, y los fuimos publicando uno por uno, y en algunos momentos se publicó así como uno y otro, pero yo esperaba que el editor de una sección tuviera un poco más de, lo voy a decir, sensibilidad, y pudiera reunir los 5 o 6 materiales que generamos, reunirlos, ver que ahí tenía un reportaje y quizás complementarlo con algo que él pudiera considerar que faltaba. Lo hicimos también con una situación de patentamiento, ubicamos la posición oficial de cómo es el proceso para patentar, de un investigador, casos de éxito, pero tuvimos impactos con notas solas, pero nunca un medio reunió todo el trabajo, que era un ejercicio que estábamos haciendo, y lo que nosotros hicimos fue reunirlo y hacerlo en un boletín electrónico, que ahí está, y pues para que, esos intentos desde un área de comunicación social, creo que es algo que desde un punto de vista creativo se pueden estar haciendo, pero también queremos, como del otro lado, de los medios, que vean qué es lo que les está cayendo y cómo lo pueden aprovechar todavía más, ¿no? Ese es un comentario, no sé si lo quieren abonar, agrandar o como quiera. Muy buenos días, soy Germán Martínez, vengo de la Sociedad Astronómica de Puebla, estudié física, pero el periódico El Sol de Puebla nos da una plana que se publica los domingos, que es la sección de ciencia, aunque en internet sale en sociales.
y afortunadamente ni nos cortan, ni nos cambian el título, ni nos dicen de qué escribir. Entonces tenemos esa ventaja. En el taller que hubo en verano sobre el periodismo de ciencia, se hizo una diferencia entre divulgación de la ciencia e informar sobre ciencia. Yo siento que realmente no hay ninguna diferencia, pero me gustaría conocer su opinión. Bueno, esa es una discusión también que tomaría mucho tiempo y no sé si bueno, lo vamos a resolver algún día. La única diferencia son los recursos que utilizamos para informar. La divulgación de la ciencia no necesita una pertinencia periodística, una periodicidad, exactamente no busca lo que decían hace rato, exactamente ahondar en lo que le interesa a las personas, simplemente la divulgación es difundir el conocimiento y hacerle entender al lector, a la sociedad o al público que es importante para su desarrollo. El periodismo pues vende las historias con base en eso, genera contenidos y productos que la divulgación de la ciencia no necesariamente buscan. Son en lo general objetivos comunes, pero las herramientas y la manera de transmitirlas pueden ser un poco distintas. Ok, pues les agradecemos mucho, Arturo, Rafa, Isaac, y sobre todo a ustedes por su paciencia y atención. Gracias. Bueno, pues vamos a ajustarnos con el programa. Tenemos a nuestro siguiente participante.